Nos preocupa, por supuesto, a todos, porque ayer, sinceramente, un dólar que crecía estrepitosamente y que una vez más marcaba un récord, asomó los 48 pesos. Ustedes saben que si no tocan los 51 no va a haber intervención. Pero imagínense si en un solo día o en dos el dólar sigue devaluando el peso y llegara a los 51, ¿de qué estaríamos hablando? O sea, ayer asomando los 48 estábamos todos preocupadísimos. Y no solamente eso, sino el famoso índice del riesgo país que superó los 1000. Llegó a marcar 1010. Después del mediodía, con la ANSES mediante, ahora le vamos a preguntar a los que verdaderamente saben, logró controlarse el precio del dólar, pero estamos hablando de un dólar muy alto de todos modos, 46.09, y estamos a un ratito nada más de que abran los mercados. Francisco Jueguen es periodista económico, es amigo de la casa, ha venido varias veces, sabe un montón y sobre todo nos va a ayudar a interpretar qué significan estos índices. ¿Cómo te va, Francisco? Buen día. ¿Cómo le va? Buenos Gusto, días. gracias por la invitación. Buenos días. Buen día. Bueno, lamentablemente te llamamos porque estábamos preocupados. Nos encantaría llamarte para que te lleves un superpoder de nuestros muffins, pero lamentablemente, Francisco, hoy te necesitamos para entender un poco desde lo llano, desde lo cotidiano, en qué nos empieza a afectar este dólar que ayer tocó los 48 pesos, estas noticias que empiezan a llegar a los diarios y dice, ¿esto me afecta a mí en la cotidianeidad, en la economía de ir al supermercado o no? Bueno, obviamente sí. Vos sabés, Zaira, el dólar está en la Argentina atado básicamente a los precios. Cuando sube el dólar, lamentablemente suben los precios en los supermercados y obviamente esto ayuda a acelerar, si querés, el proceso inflacionario en la Argentina. El dólar de ayer, como ustedes mencionaban, tuvo un pico casi de 47,50, después retrocedió pasada la mitad de la jornada. Esto ayudado por la venta a futuros del Banco Central, la intervención también en la compra de dólares de algunos bancos públicos y también del ANSES. Y obviamente está preocupando al gobierno. Esto para el gobierno, fundamentalmente para el Ministerio de Hacienda, tiene causas políticas, ¿no? Que tienen que ver con si que es el crecimiento de Cristina Kirchner en las encuestas. Hubo una encuesta fundamentalmente que se conoció el jueves pasado, una encuesta de Isonomía. Los mercados internacionales tuvieron mucho ruido en los últimos días. En Semana Santa aquí no hubo trabajo y esto se empezó a ver a principios de esta semana con fuertes ventas de bonos argentinos, fuertes ventas de acciones y obviamente esto generó mucho ruido en el riesgo país y en el dólar. ¿Y qué significa que el dólar empiece a dispararse de esta manera en un año electoral? Muchos hablan o hacen hincapié más bien en una crisis política más que una crisis financiera. De todos modos, esto repercute en los bolsillos de todo el mundo. Pero ¿cuál es tu análisis político-económico de por qué los mercados reaccionan de esta manera y por qué en definitiva no hay confianza en nuestro país? Bueno, fundamentalmente es un año electoral y esto está afectando, recién yo te mencionaba la encuesta, que la da ganadora Cristina Kirchner, básicamente en el balotaje. En un balotaje. En un balotaje. Y esto obviamente genera mucha incertidumbre e impacta en los mercados porque si lo ven a Mauricio Macri como un gobierno pro mercado, digamos con medidas pro reformas, como decía ayer, como dijo ayer un artículo del Financial Times, y la ven a Cristina Kirchner como la posibilidad de que vuelva al poder con otra mirada sobre la economía, una mirada sobre la economía donde, por ejemplo, entra la posibilidad de una reestructuración de la deuda, eso obviamente genera muchas dudas, sobre todo en el riesgo país, que es este indicador básicamente de cuál es la seguridad, digamos, que proporciona la deuda argentina, ¿no? La diferencia entre el activo más seguro, que es un bono de los Estados Unidos, y un bono argentino. ¿Por qué eso bajó después ayer? Porque se cree que los bancos públicos, o sea, y de la acá ANSES compraron. Si uno habla con la Secretaría de Finanzas, yo ayer estuve charlando con ellos, dicen que fueron algunos fondos que se especializan en bonos peligrosos, ¿no? Y que compraron y que eso generó... Porque estaban baratos. Porque estaban baratos y eso generó cierta tranquilidad. Pero si compran es porque confían de alguna forma en que va a ser negocio o porque le están haciendo un beneficio, una obra de bien, de caridad al país. O les pidieron, Depende ¿no? quién compre. Si está comprando la banca pública y si está comprando la ANSES, básicamente ahí hay una orden del gobierno. Compren. Una orden, compren porque se venían desplomando los precios. Anoche leí que era con plata, o varios de los bonos fueron comprados con plata de los jubilados, del ANSES. Claro. Bueno, del Fondo de Garantía fue del el rumor. ANSES. Esto no está Pero confirmado, no está confirmado. El rumor era ese. A mí en el gobierno me decían que se habían metido fondos americanos a comprar bonos. Esto hizo subir los bonos y esto generó tranquilidad. ¿Cuál es la relación entre los bonos básicamente y el dólar para poder entender qué es lo importante del riesgo país, qué es importante del tema de los bonos y demás? Cuando vos tuviste ventas de bonos argentinos en el exterior
y después tuviste ventas de bonos argentinos acá, el que recibe, el que vende los bonos recibe pesos, el que recibe pesos se va a dólar. Entonces eso le pone presión al dólar y eso aumenta la corrida, ¿no? Francisco, a mí me da la sensación que cada vez que habla alguien del gobierno, lejos de calmar los mercados, se genera todo lo contrario. Además, ellos salen y dicen hay que aguantar. Hay expresiones como hay que, bueno, estamos ratificando el curso económico, son parte de las medidas que tenemos que superar y todos juntos agarrarnos fuerte porque es el momento del vendaval, después va a salir el sol, esto de que después del último momento más oscuro sale el sol, frases de todo tipo. Después los mercados obviamente salen y generan la disparada del dólar. Y por otra parte, si vos hablás con quienes se encuentran al otro lado de la biblioteca, te dicen hay una desorientación total. No es que hay una medida firme que como objetivo saben que vamos a pasar por esta situación porque después va a venir tal otra. Dicen que hay desorientación. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál de las dos vertientes te parece que es lo que nos está pasando? Bueno, si miramos, se está cumpliendo justo casi un año de la corrida que comenzó en abril pasado. Sí. Y si mirás, vos hablás de desorientación, si mirás la cantidad de presidentes de Banco Central que hubo, por lo menos 3. Si mirás las diferentes políticas monetarias, obviamente pro intervención en el mercado, pro ajuste monetario. Bueno, hubo muchos retoques que no terminaron de generar confianza en el mercado. Aparte, si uno mira la situación en general de la economía, uno podía estar estimando a este momento del año una recuperación, cierto rebote de la economía y una desaceleración de la inflación. Eso es lo que prometió el gobierno. Bueno, eso todavía no se está viendo. Uno puede ver alguna mejora muy tenue que no se nota en los bolsillos, ni se nota en el trabajo, ni se nota en la vida cotidiana, y lo que puede ver es que los precios siguen aumentando. Miramos los datos del IPC de enero, de febrero y de marzo y son malos. Y si miramos los datos que se vienen en abril y también en mayo, son preocupantes. Esto obviamente deteriora más la imagen del presidente Mauricio Macri y le aumenta las chances políticas a la oposición. Claro. Y esto Francisco, hay que entender que el mismo Mauricio Macri está jugando también el juego de la polarización. Entonces estamos en escenario donde la economía y la política se retroalimentan y juegan con fuego. ¿Qué sensación tenés respecto de esta medida de los precios esenciales que finalmente con esta última situación medio como que quedó desdibujada? Y estoy pensando en la gente que nos está mirando en este momento, que está pensando en su bolsillo, que está pensando en pagar el alquiler, en pagar los impuestos, que no le alcanza, que va al supermercado y ya se pierde esta referencia del valor de las cosas. ¿Qué sensación tenés vos de lo que va a pasar con los precios en los próximos meses hasta las elecciones? Porque mientras tanto la gente tiene que vivir hasta que llegue octubre. ¿Qué pensás vos que va a pasar? ¿Intervendrá el gobierno de alguna manera? ¿Habrá reunión entre las partes como para decir lleguemos hasta octubre para que esto no sea peor? Bueno, los precios obviamente se van a acelerar. Lo primero que me preguntaron ustedes es el vínculo entre dólar y precios y esto efectivamente va a tener un impacto probablemente en lo que tenga que ver con la inflación de abril, que se estimaba entre un 3,5 y un 4%, probablemente esté más cerca del 4%, y ahí, de acuerdo a cómo se mueva el dólar en los próximos días, abril terminará un poquito arriba o un poquito abajo. Es una desaceleración con relación a marzo, que fue tremenda, 4,7%. Los precios de los alimentos, si uno mira 12 meses para atrás, aumentaron un 64%, por arriba incluso del nivel general de precios que está en un 64% aumentaron en un año. En un año, 64%. O sea, mínimo 15% para arriba de la inflación. Exactamente. ¿Y esto a qué se debe entonces, digamos? ¿Cuál sería la justificación? ¿El PLD, digamos? No, bueno, básicamente es que el precio de los alimentos está muy vinculado al dólar y el dólar se depreció más. Claro. O sea, el dólar en realidad, subió más, el peso se depreció más. Claro. ¿Qué pasa? Porque siempre el dólar aumenta, el dólar casi 47,50, entonces todos, como decía el chino, el PLD, por las dudas, aumento. Pero el dólar baja un poquitito. Hoy, bueno, bajó un poco a lo que estaba ayer, 46,09. Y yo no veo que los supermercados me bajen un poco el precio de lo que tenían en el día anterior. Porque todos siempre tienden a subir y nunca se baja. Bueno, básicamente ahí hay dos cuestiones. Una es que las empresas aprovechan la suba del dólar muchas veces para recomponer márgenes de ganancias. Claro. Eso por un lado. Aprovechan esa desorientación de precios y situaciones para mejorar un poco su margen. Hoy no sabés lo que van las cosas. Hoy no sabés lo que van las cosas. Por lo tanto, uno no se da cuenta si suben mucho, suben... O sea, lo mira a nivel general. Se da cuenta que las góndolas están imposibles, que llenar el changuito es difícil. Pero evidentemente si retocan un poquito el margen y se quedan clavados y no bajan cuando baja el dólar, uno tampoco se da mucha cuenta. Eso por un lado. Después, esto es precio por cantidad en economía. Digo, si vos estás en una recesión y no estás vendiendo nada,
bueno, quizás, aunque baje el dólar, aumentás para subir el precio o para mantener el precio arriba, porque necesitas recuperar también margen, Francisco, básicamente, ¿no? aquellos que ratifican el rumbo de la economía desde el punto de vista técnico, pero en un lenguaje lo más llano posible para que lo entendamos todo. Sí. ¿Por qué se puede argumentar o justificar que estemos atravesando este nivel de precio del dólar o este nivel de depreciación del peso? Qué difícil de responder. Bueno, a ver, uno te podría decir desde la visión del gobierno que cuando asumió Mauricio Macri en 2015 había dos retrasos, dos precios atrasados. Uno era el del dólar. Básicamente había cepo desde 2011. O sea, el precio del dólar estaba atrasado. Y la otra era las tarifas. El gobierno, digamos, salió del cepo y empezó un proceso de, obviamente el dólar pasó de 9 a 15 en ese momento, recordemos, y después empezó un proceso gradual de aumento de tarifas. Obviamente muy doloroso, que tuvo marchas y contramarchas de acuerdo a años de elecciones o no. Y después el gobierno intentó de alguna manera con deuda sostener el gasto que existía en ese momento y empezar a reducir ese gasto, obviamente endeudándose. O sea, estábamos en una situación Estamos que en el clásico con gradualismo, cualquier ¿no? gobierno esto iba a suceder o no, porque la realidad es que hoy en día... Que hasta- incentivar estas medidas, ¿no? Bueno, sí, pero todos los que confiaban... Bueno, pero si había un cepo, ¿en algún momento ese cepo se iba a tener que sacar o el Y país sí. podía estar de por vida con un cepo para O el sea, dólar? lamentablemente uno no puede vivir con los precios distorsionados, porque en definitiva Claro. Es en una algún momento fantasía. termina explotando. Y recién me preguntaban por los precios cuidados o los Esenciales, precios sí. esenciales, los productos esenciales. Bueno, es un paliativo, digamos. Sirve sobre 60 precios. En Pero una se góndola... aumentaron, digamos, los precios tomando, digamos, la extensión de lo que pasará hasta noviembre, por ejemplo. La proyección. La proyección, mejor dicho. Sí. Y se subió el precio ahora. Mirá, yo estuve... Digo, yo- realmente quiero que me explique porque por ahí yo no tengo Sí. la inteligencia como para poder interpretarlo. ¿Es bueno aumentarme por adelantado como para que el precio sea el mismo y yo psicológicamente sienta, bueno, seguimos con el mismo número desde ahora hasta noviembre, pero me lo aumentaste, me anticipaste el aumento? A ver. ¿O yo lo entiendo mal? En algunos productos, esta es la versión que yo tengo del secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner. Obviamente uno no puede mirar precio por precio y efectivamente saber qué pasó, ¿no? Pero si uno ve los precios de los 64 productos, están en promedio de mercado o por abajo del promedio. O sea, terminan siendo un precio no accesible, pero sí ventajoso. O sea, por más ¿no? de que los hayan aumentado. Por más de que los hayan Ayer aumentado. estaba, por ejemplo, la Claro. leche 25 y esa misma marca o la de la misma empresa en precios esenciales pasó a 35. O sea, sigue estando más barata que cualquier otra marca. Que el promedio, o está en el promedio o por debajo del promedio. Pero aparte no tenés que mirarlo con el precio de ayer, digamos. Tenés que mirarlo con el precio de 6 meses para adelante. Porque en realidad la promesa, digamos, de los productos esenciales es la sustentabilidad del precio a lo largo de los 6 meses. Claro, pero, Ok. perdón Ahora, la que te pregunta- interrumpa, la pero ahí pregunta nos es- quejamos y ahí decimos, pero ¿por qué lo tengo que mirar con proyección? Claro, Si la congelame realidad el es que precio de hoy- ahora, última, para que yo me quede tranquilo, O poneme, suponete. o sea, en realidad es algo insostenible. Estoy que- hablando de lo que porque- le pasa al que está, que nosotros No, vamos a por comprar, supuesto, la gente por que está supuesto. mirando. Pero y porque digamos. del otro lado están las empresas también que te están diciendo, yo no tengo posibilidades casi a nivel financiero de poder sostener esto que me están pidiendo, más allá de que tengo que acordar Tampoco pueden y vender por ofrecer debajo más. del costo. Claro. Claro. Si vos haces eso, los productos desaparecen, básicamente. claro. Porque ahí es, yo no voy a producir a pérdida. Claro, no voy a regalar. Cualquier productor te va a decir eso. Sí. Ayer tuviste la posibilidad de, sé que tenés, digamos, acceso en off a las fuentes más profundas del gobierno respecto de la reunión que tuvieron ayer, se reunieron los ministros, en un momento se hablaba hasta incluso de que Marcos Peña estaba tambaleando, que se iba a cambiar el jefe de gabinete, todas cuestiones especulativas por fuera, que seguramente vos podés contarnos que sabés un poco más. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿De qué se habló ayer? ¿Hay inestabilidad dentro del gobierno? ¿En realidad el gobierno siente que está bien, que van por un rumbo indicado? No, obviamente hay inestabilidad cuando se generan estas circunstancias afuera y obviamente se toca el dólar en la Argentina y el dólar pega un salto como el de ayer de 5,20% en algún momento cuando después se generó ese almuerzo. Imagínate que ese almuerzo iba a ser hoy. En general es todos los viernes en Olivos. Se adelantó un día, entró Durán Barba, que fue una especie de gran sorpresa de esa reunión. No estuvo Macri, pero estuvieron los ministros. Y ahí se acordaron obviamente qué medidas se podían tomar para generar relativa tranquilidad. Digo relativa porque en realidad el dólar terminó subiendo
2%, a pesar de que los bonos recuperaron algo y el riesgo país bajó por arriba de los 1000. Se tomaron estas medidas, ¿no? ¿Qué te parece, Francisco, si damos como un poquito vuelta a la página y empezamos a ver lo que va a venir, o sea, en lo que nos va a afectar? Los precios de mayo, que ya el miércoles es 1 de mayo. La nafta va a aumentar, eso ya está estipulado. ¿Qué más? La nafta es un precio desregulado en la Argentina, por lo tanto depende de las petroleras. Pero el otro día yo charlando con uno de los petroleros, lo que me decía es, está bien, no es un precio congelado, no es un precio desregulado, es un precio conversado. ¿Por qué es un precio conversado? Básicamente por la Secretaría de Energía que conduce Gustavo Lopetegui, hay obviamente charlas permanentemente con YPF, que es la empresa madre, la más grande, la que más estaciones de servicio tiene en la Argentina, y es la que todas las otras petroleras esperan para ver. Marca el precio un poco. Exactamente. Sí, YPF, esto pasó, ustedes se van a acordar, el mes pasado Shell se adelantó y aumentó un 10%, 9,5%. Salió YPF, aumentó 4,5 y Shell tuvo que retrotraer los precios. Porque si no todo el mundo se iba para el otro lado. Se iba YPF, claro. Exactamente. O sea, el conductor agarra y se maneja para aumentar de vuelta El 10% este mes a partir del mes que viene. El tema es eso, ¿cuánto? ¿Es 10%? ¿Es 6%? ¿Es cuánto? Lo que me dicen a mí en la petrolera es que está pisado un aumento del 10%. Pisado, digo, y... Lo van frenando. Lo van frenando y probablemente sigue en cuentagotas. ¿Cuánto? No sé. No va a ser el 10%, va a ser en cuentagotas. Si es el 10% va a alimentar mucho más la inflación de mayo. Pero también tienen que aumentar. ¿Por qué? En general las petroleras tienen accionistas internacionales, son inversores internacionales que si ven que se congela el precio, dejan de invertir en la Argentina. Por ejemplo, en Vaca Muerta, que es un poco la joya hoy de la inversión en la Argentina, de la poca inversión que hay en la Argentina. Entonces, perdón, Chino, pero o sea, te escucho hablar y no, obviamente no tengo la noción de economía que tenés vos, pero somos un país en dólares, porque si todos los precios hay que regularlos, y todos los precios estamos desfasados, y todos los precios en algún momento van a llegar al precio del dólar. Entonces, ¿por qué seguimos con los pesos? Porque estamos totalmente la máquina de hacer dólares y listo. Pero ¿cabe alguna duda? Tiene 100 pesos de más y se va a comprar dólares. La nafta, hasta que no llegue al precio del dólar, o sea, lo único que están en pesos son los sueldos. Pero ¿te cabe alguna duda? Porque si yo paso mi sueldo o el sueldo de cualquiera que nos está mirando, lo pasas a dólares y te morís de angustia, pero todo lo otro que compras está en dólares. Con una inflación de 55% mirada para atrás y una inflación el año pasado de 47,6%, digo, el dólar es la moneda argentina y el peso es una moneda transaccional. Digo, el dólar es una moneda de ahorro. Si yo necesito ahorrar, bueno, en la Argentina siempre fue el ladrillo, la verdad, es difícil para muchos hoy en día. Si no el dólar. Si no el dólar, Ahora, digamos. Y el peso es una moneda transaccional, sobre todo cuando tenés el problema básico que tiene la Argentina, que es la inflación. El peso para gastar, el dólar para guardar. Exactamente. Francisco, ayer hablabas de la presencia de Durán Barba en la reunión. Sí. Y hablamos de que este es un gobierno que mira mucho a los mercados. Y estaba escuchando algunas versiones de que los mercados estarían viendo también con buena cara que María Eugenia Vidal sea la candidata digamos, para las próximas elecciones, que la ven más fuerte, con más posibilidades. ¿Hay alguna posibilidad, especulan en estas reuniones internas la chance de que Mauricio Macri de repente dé un paso al costado y que María Eugenia Vidal, que puede ser que esté fuerte hoy en provincia, porque incluso tiene buena relación con algunos intendentes que son peronistas, que María Eugenia Vidal sea la candidata del oficialismo? ¿Eso sería como patear el tablero de último momento o eso es imposible? A ver, es parte también la candidata del establishment. Digo, yo estuve en el Alvear Hotel hace 2 o 3 días, fue la reunión del CICIP donde se reunieron todos los empresarios, el llamado Círculo Rojo de la Argentina, y efectivamente lo que pedían ahí, había una especie de operativo clamor, ¿no? La necesidad de que Vidal fuera